Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. Arranca la máquina de pensar. ¿Cómo están? Estamos escuchando, obviamente, a Mario Benedetti. Estamos con esta semana dedicada a Mario Benedetti. Arrancamos con Martín Coagliata en Control de Transmisión, ¿cómo va? Y con Carolina Cuadro, que acaba de cumplir años. Viene con un día más, ya un año más, pero es la misma belleza de siempre, Carolina de Cuadro. Y simplemente decirles, amigos, Mario Benedetti. Hoy vamos a estar hablando ayer estuvimos hablando con la crítica Alicia Torres. Durante la semana optamos por no hablar solamente, digamos, con especialistas literarios, sino que Mario Benedetti, su obra tiene repercusiones en todos los ámbitos. Entonces, durante la semana vamos a estar hablando de una exposición de fotografías y de un fotógrafo que le sacó fotos a este hombre llamado Mario Benedetti. Eduardo Longoni se llama el fotógrafo argentino. También vamos a estar hablando con Carlos Daraquian, que es un músico y que va a estar en el Teatro Solís el 25 de septiembre junto a Silvana Marrero, porque van a hacer un recital exclusivamente musicalizando poemas de Mario Benedetti. Y ahora, en línea del otro lado del teléfono, allá a través del océano, en Italia, vamos a darle la bienvenida a la directora del documental Mario Benedetti y otras sorpresas, un documental que se estrenó en el 2004. Ella es Alessandra Mosca. ¿Cómo andás, Alessandra? ¿Andás bien? Hola Pablo, gracias por invitarme, buenas noches a todos. Pues sí, muy bien, por acá es medianoche ya, pero sí, todo bien. ¿Y ustedes? Muy bien, y sobre todo muy agradecidos, Alessandra, que estés allá a las 12 de la noche, a medianoche, que nos hayas hecho el aguante y que nos hayas esperado para conversar sobre este documental que me imagino que para ti, para vos, es uno de los, de los momentos en tu trayectoria como filmmaker, como cineasta, como actriz. Alessandra Mosca también es actriz, directora del documental. ¿Cómo fue que llegó a vos Benedetti? ¿Cómo te llegó? ¿En qué momento? La Mira, poesía es me una refiero, ¿no? historia, Uh-huh. sí, claro. No, fue una cosa muy rara, me pasó en Argentina, que estaba en casa de una amiga en Paraná, y me pasó que de repente me quedé sola en la casa y me acerqué a la librería de esta amiga, que se llama Sandra, y ahí me encontré con un libro que era de Mario Benedetti. Yo cuando leí el nombre pensé que se trataba de un poeta italiano, Uh-huh. porque me sonaba tanto a un nombre y un apellido italiano, que realmente al final lo era, ¿no? Sí. De origen italiana. Y Uh-huh. entonces lo abrí simplemente porque me puse curiosa y empecé a leer. El primer poema que leí fue Bienvenida, Uh-huh. y me impactó mucho, porque aparte un poema te llega también según la etapa que estás viviendo de tu vida, y parece que esta cosa me tocó tanto que después, cuando nos reunimos con otros amigos por la noche, se me ocurrió preguntar sobre él, sobre su poesía, quién era, y nada, me entró una pasión muy grande. Y cuando volví a Italia me quedé pensando, y lo comentaba con mis amigos, también con las personas que trabajaban en el cine, hasta que un día con un amigo que se llama Marco nos pensamos hacer un documental. Pero yo no era directora de cine ni nada, era una actriz, pero tenía ese sueño de encontrarle, y gracias a Silvia Razábal, que es la agregada cultural de la Embajada del Uruguay, mi sueño se hizo realidad, porque yo la llamé por teléfono acá en Italia, le conté que tenía este sueño, y ella me ayudó, me puse en contacto con Marta Kenfield, que fue la que me puso, que es su traductora, que me Marta puso en Canfield es contacto. gran amiga, Sí, te quiero decir, Alessandra, sí. compartimos esa gran amiga. Marta Canfield vive en Sí, Firenze, es catedrática sí, de literatura exactamente. Sí, latinoamericana totalmente. y Marta Canfield es una gran traductora y es una gran poeta, y cada vez que viene a Sí, Montevideo habla acá, nos visita. Marta Canfield es, y aparece en tu documental, ya lo vi, y aparecen los títulos, obviamente, sí, los que, ¿no? sí. Además, porque le tengo que agradecer a Silvia y a ella Ujú. que me pusieron en contacto con Mario por primera vez en Venecia, que había unas reuniones de autores contemporáneos de poesía latinoamericana, y coincidimos con Mario, con Álvaro Mutis, con Ernesto Cardenal y otros, porque era un simposio de poesía. Y después, ¿En dónde nada, fue eso, me perdón? animé. ¿Dónde fue eso, Alessandra? Con Álvaro Mutis y En Hernández. Venecia, En la primera Venecia. vez que yo, Mm, en Venecia, sí. ujú, ujú.
Ernesto Cardenal. Y nada, tuve la suerte de que lo entrevisté por 1 hora y eso fue, como decías vos, una de las cosas más lindas que me habían pasado en mi vida y sigue siéndolo, porque cada día Mario me brinda regalos, en el sentido que ese documental nunca, es como que no tuviera una época, ¿no? A veces uno hace una película y dice, no, ya está vieja, Claro. pero hablando de una persona así, de un personaje así que llega tanto su humanidad, lo ves y ni cuenta de edad ni piensas está hecho hace años, porque simplemente te encargas con la humanidad de la persona, de su poesía. Y entonces, gracias a Dios, después de tantos años me sigue brindando estos regalos que te decía, y para mí ha sido una experiencia humana increíble, porque vos siempre pensás que cuando llegas a conocer una persona que ha realizado, como en el caso de un poeta, tenés casi miedo a la decepción, y al contrario, para mí sí, fue hay gente que dice, acá hay un famoso filósofo uruguayo que decía que si te gusta un poeta, ¿no? No leas, no lo conozcas, y si te gusta un libro, no leas toda la obra, y si te gusta la obra, no conozcas al poeta, porque siempre está el miedo a la decepción, y bueno, obviamente estaba apuntando algo que te pasó a vos también, ¿no? Que la poesía tiene totalmente. un momento en que se abre, y tiene que ver con el momento de tu vida en que estás abriendo eso. Si lo hubieras leído 10 años antes o 2 años después, quizás no era el mismo impacto, la misma impresión. Estoy totalmente de acuerdo. Esto también pasa con las películas, ¿no? Que Sí, sí. la ves 3 veces y 3 veces le veo un Ujú, sentido, te da una emoción diferente según el momento que estás viviendo, ujú, y también las claves que tienes para leerla. ujú. Y entonces eso fue ese encuentro mágico, y después, cuando se terminó la entrevista, me encontré con Luis Dapelo, que me dijo que la entrevista le había encantado a Mario. Yo me quedé sorprendida porque yo me sentía como inadecuada, casi. Imagínate, yo tenía como 20 y pico de años, que tenía que hacer una entrevista, yo no trabajaba en eso, pero me animé porque me parecía perder una oportunidad increíble que se me había brindado. Y después Luis Tapero me dijo, mira, ¿por qué no te atreves a decirle a Mario si quieren seguir haciendo el documental también en Montevideo? Y yo le dije, no, pero no me va a decir que sí. Bueno, al final Luis me invitó a una cena, fuimos con Mario a cenar y con Luz, Perdón, ¿y qué Luis es? Pero y no te entendí el nombre, el apellido de Luis. Luis, Luis Tapelo que es Ajá. un profesor, Ujú, y ajá. que ahora está viviendo, que creo, en Francia, y con que lo que seguimos teniendo relación, porque siempre le agradezco que se animó a hablarme de este tema Y cuando se perdón, ¿y terminó la Luis es un entrevista. profesor de Francia, entonces? ¿O es Y que uruguayo? está en Francia, sí, que se ocupa de poesía, de literatura, de filosofía. ¿Y Y es espero que nos uruguayo? esté escuchando. ¿Es ¿Cómo? uruguayo? ¿Es uruguayo o italiano? No es uruguayo, Ah, no me acuerdo, pero seguramente no es uruguayo, ajá, por lo que me perfecto. acuerdo. Ok, ok. Y pero es un amigo, en el sentido que gracias a él me Ujú. fue posible animarme a preguntarle a Mario esto. Y después, nada, le hablé durante la cena, le dije, ¿qué opinas si venimos con mi amigo y nos quedamos un mes y nos quedamos cerca de todo lo que vos haces en el cotidiano? Y él me dijo que sí, yo no lo podía creer. Y después de un tiempo fuimos yo y Davide Gremaski, que también le agradezco mucho porque no existiría el documental sin él, que se animó y lo produjo junto conmigo, porque fue una producción completamente independiente. Y nos quedamos un mes en Montevideo y lo seguíamos a Mario, íbamos a su casa y él, íbamos como unos amigos, o sea, tomábamos café, él me preparaba el café, fue una experiencia obviamente que no se me va a olvidar nunca, también de un punto de vista humano, porque el trato que nos hacía no tenía nada que ver, ni me trataba de periodista ni de documentarista, era una persona recibiendo a otra persona, donde nos contábamos mutuamente, porque también él me hacía preguntas. Un día tuve un problema que no sabía sobre una calle y se metió media hora con Luz porque realmente me quería ayudar, y llamó a un primo suyo porque yo buscaba una estatua, y bueno, una persona que te ¿Acá en digo que Montevideo me era eso? No. enseñó. Sí, todo en Ujú, Montevideo ujú. pasó, que iba a ¿Y la qué casa estatua de él. estabas buscando? Estaba buscando una estatua de Garibaldi que me habían Ah. comentado por otro documental que estaba haciendo un amigo mío, y entonces nada, no sabía dónde quedaba, y ellos no me dejaron ir sin averiguar con un primo y a través de una guía de teléfono dónde quedaba. O sea, te digo,
una cosa increíble. Y además lo seguimos en cosas, como habrás visto en el documental, lo representaban mucho en los teatros, con Sí. Horacio Buscaglia y otras personas, y entonces también compartíamos la felicidad de conocerle también de ese punto de vista. Es raro, lo decíamos, porque no es habitual en los poetas, ¿no? Y tampoco en los poetas uruguayos, tampoco, obviamente menos todavía, que a Mario Benedetti leía y parecía casi una estrella de rock, ¿no? La cantidad Sí, de gente sí, sí, cómo es, lo querían los jóvenes, es sorprendente, ¿no? En sí, distintos sí, lados. eso lo cuento lo cuenta él Mm. mismo en el documental, Sí, 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 sí. que sí, que tenía, y sigue teniendo, porque él es un poeta que está muy amado por los jóvenes y sigue siéndolo, y, siempre me ha llamado mucho la atención de esa sencillez que él tiene, pero que llega a todo el mundo, o sea, que cuando se le dice el poeta del pueblo, que es una cosa que le dice todo el mundo, pero es totalmente así. Ujú. Y en el Y caso porque aparece mucho en el documental digamos, en un plano secundario, pero ella siempre estaba ahí, Luz López, la esposa sí, de Benedetti, sí, aparece ahí y aparece estoy muy hablando con contenta que me vos, lo ¿eh? ¿Eh? preguntes, que estoy muy contenta que me lo preguntes. Bueno, Porque ella sí que, también tenía como, digamos, esa pareja, bueno, estuvieron 60 años casados, ¿no? Entonces era como una especie de simbiosis. Yo los conocí en España, en Madrid, después en Mallorca, y después los volví a ver aquí, y era esas parejas que, no sé, que hablaba uno y el otro estaba hablando lo mismo, ¿no? O sea, era una gran armonía. sí, fíjate la coincidencia que en este mismo momento hoy acaba de llegar un productor de Uruguay, de Coral Cine, que se llama Andrés Varela, que justamente vino también a ver una parte de mi documental que no está presente todo lo que yo grabé, Ujú. porque está haciendo un documental que se llama justamente Benedetti, 60 años con Luz, y justamente está enfocado su documental sobre este tema de la Ah, relación tan linda que excelente. yo tenía. O sea que él es él mismo en este momento, vamos a mirarle todo lo que yo grabé que no está presente en el documental, Ujú. porque se encuentra muy poco material, porque ella no quería No. ser filmada. Cuando yo fui a la casa, ella me pidió que yo no la filmara, pero realmente, o sea, se filmó, pero sin querer. O sea, pusimos las cámaras fijas y ella pasaba por la casa, y al final me he dado cuenta, después de años, volviendo a ver el material, porque Andrés Varela me pidió si yo tenía material, porque estaba investigando justamente en material, y me di cuenta que, bueno, no tenía un material increíble, pero que algo tenía, que contaba también la relación, la intimidad de ellos en su casa. Ujú. Y Aparte vi que una cosa, bueno, yo digamos hablé con Luz varias veces y bueno, incluso fuimos a ver como es exposiciones de pintura allá en Madrid, pero lo que me llamó la atención es que cómo se reía con vos, ¿no? Alessandra la sí, nos Mosca reíamos dice, mucho, la sí, verdad los me da hacía reír gracia que te mucho. diste cuenta, nos reíamos Sí, mucho, sí. porque acordate que lo primero, yo la segunda vez que vi Luz, antes fuimos a hacer este viaje en la góndola en Venecia, que no, nos divertimos mucho, era una cosa muy emocionante, yo estaba emocionada por el entorno, por Ah, estar porque en la suben a la góndola con góndola, Mario. en Venecia suben Sí, todos a una pues góndola, estuvimos ¿cierto? los tres Ujú, en la góndola, ujú. ahora imagínate, yo no podía creer. Y, o sea, fue una tarde increíble porque nos paseamos por toda Venecia charlando, compartiendo ideas políticas, fue una cosa que inolvidable. Y después, Sí, cuando la vos volví no a podías ver, creerlo, estabas tocando el cielo con las no, manos porque claro, todavía no empezabas el imagínate. documental, ¿no? No, Sí, sí, o sea, lo estaba planificando, sí, pero estas eran cosas que venían filmadas así de casualidad, porque claro. estábamos ahí con cámaras y todo, pero te digo que o sea, hay cosas que no salen en documental, pero se quedan grabadas en tu vida para siempre. Y una de estas fue que cuando yo llegué a la casa de Mario por primera vez en Montevideo, yo Ujú. toqué el timbre y pasé porque el portero llamó avisándolos que yo iba a subir, y cuando ella me abre la puerta, lo primero que me dice es ni hola, y me dice, acordate que soy sorda, y me empecé a reír con ella ya, y a partir de ese momento todo era una cosa así, que nos reíamos. Ujú, Era una de las personas más simpáticas que he conocido, tenía un humor increíble, ujú, ujú. increíble.
Sí, 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 sí. Bueno, aparece en el documental tuyo algo que no siempre lo dijo Benedetti, que es que con Luz quería quedarse en Europa, no quería volver Sí, a sí, Uruguay. Yo me sí, acuerdo de haber hablado con ella algunas veces, pero estoy hablando del año 86, y ella estaba sí, como muy, bueno, con los militares, en fin, con la dictadura, no quería volver. sí. Ujú. Sí, sí, él lo cuenta muy Ujú, claramente ujú. y también habla de la relación que se hicieron mutuas concesiones. No sé si lo dije bien, o Sí, tal sí, vez me sí, equivoco exacto, con las mutuas palabras, concesiones, dice pero exactamente eso, dice sí, esto, sí, que la relación, o exacto. sea, hablando justamente de esto, que le gustaba más vivir en España, pero que, bueno, yo pienso que es una de las parejas que yo admiro más, y no te lo digo por el documental ni nada, porque cada vez que yo escucho hablar de ellos es una cosa que me emociona mucho, porque empezó que eran muy jóvenes, ya esas historias casi no existen más, pasaron mucho tiempo en la distancia y al lugar de alejarse eso alimentó como una unión muy fuerte, Ujú. y también el hecho de cómo Mario se declaró a ella, que me conmueve mucho, ¿Cómo? que le costó de encontrar el coraje. Ya es un romanticismo que es muy difícil de encontrar hoy en día, pero que por suerte nos sigue tocando a todos, Pero te ¿no? contó Nos cómo fue que emociona. se declaró, no, yo no sabía esa historia no la sé. Sí, allora me contó que fue o sea, que se demoró mucho, que llegó, si no me acuerdo mal, Ujú. corriendo en una bicicleta. Eso te lo podría contar mejor Andrés Varela, pienso que lo está investigando justamente de ese punto de vista, Ajá. pero que sí que fue con una bicicleta, que una cosa que llegó, que le faltaba el aire y que uno de ellos estaba enfermo, pero se decidieron besar igualmente, y lo cuenta de una manera que realmente no se te puede olvidar, Ajá. No, porque vos es sabés que un yo, amor de otros tiempos. claro, Además, ahora claro, con el lockdown es como que esas sensaciones, ¿no?, de vivir así como lejos o con distancias. dificultades Mm. en la distancia, ya te hace a mí lo que me pasó en el lockdown, que me ayudó a tener una capacidad empática de entender cómo se vivía antes. Y no te hablo solamente de Mario y de Luz, de todas las personas que viven lejos o en guerras o en situaciones de exilio, que vos lo escuchás pero no sabés lo que es vivirlo, ¿no? Claro. Alessandra, ¿y vos después lo trataste a Mario, lo volviste a ver después de que, porque después Luz cayó enferma y después falleció en el 2006 y lo Sí. volviste a ver porque en mi, No, a ver, no, a mí, pero yo lo volví a ver antes de que Luz se enfermara, cuando presenté, o sea, le fui en la linterna mágica con Biglietti y con el director de aquel entonces, director de la RAI, fuimos en una función privada que nos abrieron la linterna mágica de mañana para nosotros tres, que le enseñé el documental y fue, bueno, imagínate, puede ser eso una de las emociones más grandes que tuve, ujú, enseñárselo a él. Y después fueron todas, continuamos a hablar, pero más que nada por teléfono, porque ujú, yo no regresé a Uruguay después, claro, y me di cuenta también poco a poco que se iba apagando porque lo escuchaba más viejito, más ujú. débil o más frágil. Pero cuando Mario se murió, la sensación que yo tuve no fue que se muriera Mario Benedetti, pero a mí se me murió un abuelo, un Ujú. pariente, una persona que Sí, sí, sí. No, yo me lo que había... quería comentarte es que digamos, yo lo conocí en España, lo conocí en varios lugares, y después lo volví a ver un par de veces en Montevideo, y después lo volví a entrevistar en Montevideo cuando ya no estaba Luz, y era era otra persona, ¿no? O sea, cayó en una especie de pozo, estaba serio, 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 muy ensimismado, y de hecho cuando lo entrevisté, el único momento fue una hora, en que rió fue cuando le conté algo de Luz, me acordaba algo de las plantas de Luz como me había contado, y fue el momento que se rieron todos y después volvió a estar pero serio, serio, siempre serio, como muy metido. Alessandra, digo, es parte, digamos, de la vida y para él fue sobrevivirla a Luz fue un cambio así radical. Eso lo vi yo y bueno, lo he conversado con Hortensia Campanella, que es la que hizo la Sí, biografía y ella sí, dice exactamente lo mismo, ¿no? Hay un Mario antes y un Mario después
del fallecimiento, Sí, de la muerte de Luz. sí. ¿Me Ah, puedes hacer esperar en la línea? Vamos a hacer una breve pausa. sí, cómo no, con ¿Eh? muchísimo gusto. Alessandra, Claro, te voy a amigos, esperar. amigos, estamos conversando. Ella está allá en Italia, al otro lado del Océano Atlántico. Nosotros estamos aquí en Montevideo, en la ciudad vieja, en la máquina de pensar. Después de la pausa continuamos la conversación con la directora del documental, Mario Benedetti y otras sorpresas, Alessandra Mosca. Que hacía los poemas, porque no creían que yo, claro, porque yo tenía 9 o 10 años, y hacer poemas en alemán, además. Claro. Bueno, pero por eso escribí en español, pero en cambio en español los primeros poemas me salieron malos, ¿no? Y mi primer libro de poemas, que se llama La Víspera Indeleble, nunca lo volví a reeditar porque es un mal libro, ¿no? Es un mal libro que no... Bueno, este es un fragmentito muy cortito del documental Mario Benedetti y otras sorpresas de Alessandra Mosca. Es un documental que se estrenó en el 2004. Estamos conversando con la directora del documental. Ella ya está en Italia. Alessandra, acá es un fragmentito, pero también apareces vos escuchándolo y diciendo, ¡ay, qué bárbaro! Sí, sí, ya hasta me emociona porque no, se notan los años que han pasado. Y sí, sí, Pero sí, aparte cuando uno lo yo escucha no es lo mismo que en el documental, ¿eh? Escuchás la voz, obvio, es distinto, es claro, diferente. claro. Aparte, fíjate, ¿no? Que, por ejemplo, uno va a las presentaciones y están, cuando son muy seguidas, empieza a verlo y después se va y vuelve con el público, ¿no? Cuando se termina. Pero a veces me ha pasado que de repente decidí quedarme, tal vez porque había una onda muy positiva con las personas, y entonces te das cuenta que ya ha pasado un tiempo y te has alejado y Ujú, lo ves de otra forma y lo vuelves a descubrir y te da claro, una emoción cada vez diferente, ¿no? ujú. Porque también te acordás de cómo eras, de cómo era él, de la suerte que has tenido en coincidir en una cosa tan grande Ujú, y haber sido parte de un encuentro ujú, que, como te decía, me ha cambiado y me sigue cambiando la vida. ujú. Y aparte estaba muy curiosa, yo ahora te hago una pregunta a vos, Sí. ¿cómo coincidiste con Luz? Porque antes me decías que habías tenido un encuentro, una relación con ella. Estoy muy curiosa, yo Mm. también. Sí, no, el tema es que yo lo conocí a ellos dos en Mallorca, en Palma, Mallorca, y entonces había un montón de uruguayos y argentinos exiliados, y a veces íbamos a comer asados, y bueno, y me tocó varias veces hacer de chofer, de ir en el auto, ¿no? Sí, Mario no sí, manejaba, y sí, me acuerdo. odiaba el campo. Me acuerdo que íbamos en el campo de Mallorca, Mallorquín, que no tiene nada que ver, y dice, no me gusta nada el campo, y digo, pero es distinto al de Uruguay. Dice, pero yo soy de ciudad, yo soy ciudad, no me gusta el campo. Y en Madrid coincidimos de nuevo, y ahí yo iba a la casa, también lo llevé varias veces en auto al aeropuerto, lo fui a buscar, y con Luz lo que pasaba que ella se quedaba y él viajaba mucho, y fuimos me acuerdo, a una exposición de Picasso y una exposición de Monet. Fuimos por lo menos Sí, esas dos, quizás una tercera hubo. Y nada, íbamos y conversábamos y salía, y después, y nada, y como decís vos, era muy simpática, y había una especie de simbiosis, ¿no? Yo hablaba con ella y bueno, después íbamos a buscar a Mario, lo que fuere, y siempre era como hablar con una, era como hablar con uno, o con uno, como... Es eso que te dijo a vos, por ejemplo, eso que te dijo Alessandra, que te dijo Luz, mirá que yo estoy sorda, Mario Benedetti decía, no, dice, habla más fuerte porque ella está sorda, y hacía, ¿no? Hacía como, ¿no? Como que era un gran secreto, en fin. Eran muy, muy y no lo era unidos. para nada, Ujú. porque ella lo primero que me dijo fue, si ahora imagínate que una persona te abra la puerta Por y lo primero que eso, te diga sea esto, por y yo muerta eso. de la risa, y ya eso además me puso cómoda, o sea, Claro, porque empezar a entrar en un lugar que claro. ya empezás a reírte, te sentís cómoda, con ganas de quedarte y te sale todo natural. Yo nunca me sentí que estaba en casa de Mario Benetti, yo me sentí que estaba en casa de Mario. Claro, claro. Sí, sí, bueno, es algo muy raro. Esto obviamente la gente te lo cree y sabe que es así, Alessandra, pero que estar con un escritor que, que tenía una fama tan internacional, ¿no? Un prestigio tan internacional, tan grande, y sin embargo, yo me acuerdo que le iba a decirle, mira, Mario Vargas Llosa dijo esto de vos, dijo tal cosa. Y Benetti decía, ah, sí, mira vos, y cambiaba de tema, se ponía a hablar de otra cosa, ¿no?
No, Esto me no. ha pasado a mí también, que se sorprendía de cómo, qué sé yo, por ejemplo, yo había leído cosas sobre él, entonces yo le preguntaba, le decía, mira, en una ocasión vos dijiste esto, y decía, sí, no, así, o sea, que era así, que era muy espontáneo y tal vez ni se acordaba lo que había dicho y Exacto, sí, entonces sí. volvía a Sí, reflexionar ujú, sobre lo que le estabas preguntando como claro, si fuera por primera vez por y ya te primera daba vez. una opinión diferente Ujú. en el sentido porque ya estaba en otra etapa de su vida. Exacto, y no quería bajo ningún concepto hablar de cosas que ya habían pasado. Me pasó también en la última entrevista en el 2006, él tuvo una polémica en su momento con un gran crítico uruguayo, Emir Rodríguez Monegal, pero fue una polémica dura porque se planteó en esa polémica que la revista que sacaba Monegal estaba financiada por la CIA, ¿no? En Francia. Sí, Fue muy duro eso. Y bueno, obviamente, gran choque, en fin. Y yo le fui a decir, mira, 50 años después se desclasificaron los archivos de la CIA, salió un libro, fue reseñado aquí en el País Cultural por Homero Alsina TVNet, y da la razón, que sí, que había sido financiado. Digo, en esa polémica vos tuviste razón, le dije, ¿no? Y me dijo, ah, sí, sí. pero eso ya pasó. No, pero esa es una respuesta genial, Ya pasó, eso ¿no? sí, ya pasó, claro, había pasado hace 50 años. O sea, no le importaba Genial, que la historia le diera la razón en ese momento, ¿no? O sea, sí, porque cuando ya había vos pasado. estás ya más allá, no te Ujú, importa ni el rencor, ni la razón, ni nada, porque ya ganaste por estar más allá. ujú, ujú. Y también Eso es lo puedo que me contarte una, siento muy digamos, tranquilo. que lo quise entrevistar por teléfono, lo entrevistamos en otro programa, porque se habían cumplido 50 años de uno de sus libros más importantes, Poemas de Oficina, Sí, y nos atendió mal. Dijo, pero vamos a hablar de eso. Ya tiene 50, se cumplían 50 años de ¿no? De un libro muy importante. Dice, pero vamos a hablar de eso, ya pasó un montón de tiempo. No quería hablar, no, no, él quería hablar de lo nuevo, digamos, de lo que estaba por salir. sí, eso me pasó a mí también, porque me contaba que él como que le tenía medio como una vergüenza o una incomodidad con la víspera indeleble. No sé si lo Mm. pronuncié bien, Sí, pero perfecto, perfecto. decía que él no estaba orgulloso de esta obra Sí, sí, el primer y que libro. le costaba hablar de eso. Y, Ujú, o sea, que me decía que había cosas con que se conformaba y otras que no, y otras que le gustaban más. ujú. Y Bueno, pero además, ese bueno, libro fue el primero y nunca quiso reeditarlo, que es lo que escuchamos sí, ahora y lo dice en tu documental. Y justo ayer una crítica, Alicia Torres, dijo aquí que alguien, un famoso poeta, Mario era su primer libro, le dijo, este es un mal libro de un buen poeta, ¿no? Y él nunca lo reeditó, nunca lo volvió a publicar, ¿no? sí, O sea, sí, sí, entonces en ese sí, sentido... sí, 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 Ujú, me lo contó él también, ¿no? ujú, Él ujú, estaba muy orgulloso, le dije, con cuál de tus libros te identificas más, ¿no? Yo le pregunté justamente, ¿dónde está Mario Benedetti? En todo, o sea, ¿en cuál de las obras ujú, estás más presente o que te representa más? Y él me dijo con inventario, porque ujú. decía que a pesar de que uno se expresa a través, por ejemplo, de un libro, de un cuento, de una historia, la poesía es donde el poeta, me digo, estoy más metido yo Exacto, como sí, sí. persona. Sí, sí, sí. Y yo pienso que es total por cualquier poeta, o sea, la poesía es lo que, donde está tu corazón, ¿no? Ujú, Lo ujú, otro también está tu vida, tu ujú, corazón, tus sentimientos, pero la poesía es lo que te nace, que te surge, es como claro. algo que te sale que no lo puedes evitar. El Ujú, otro se puede hasta construir. Y me decía, por ejemplo, que él se tenía que o sea, se tuvo que acostumbrar a la computadora porque tenía la costumbre de escribir a mano, que escribía en muchos de los pañuelos ujú, en los bares porque se ujú, le ocurrían ideas y se ujú. ponía a escribir en cualquier pedacito de papel. Pero te dijo Y también que la poesía igual continuaba escribiéndola a mano, pese a que con el sí, ordenador, con la sí, computadora le había facilitado sí, mucho. sí. Y es una cosa muy entendible, porque yo que escribo poesía también, obviamente no, no a nivel, es diferente, pero me es imposible de ponerme a hacer en una computadora, tiene que ser a mano, es Mm, muy, porque es como un vómito, ¿no? Positivo, un ujú. vomitar positivo Claro, claro, que te claro. nace y que se te ocurre y no puedes esperar a encender una computadora, lo tienes que guardar como una cosa que te ocurre, que te cae del cielo. Ah. ¿Y cómo, y bueno, y digo, qué está haciendo ahora Alessandra Mosca? ¿Estás en el documental? ¿Estás como actriz? ¿Estás, bueno, obviamente estás habitando la poesía, decís aquí en tu página, ¿no? Con una fuerte Sí, gratitud sí, a la vida. sí.
sí. ¿Qué estás así haciendo mismo. ahora? Habitando la vida, habitándola mucho, viviéndola mucho. Venimos de una temporada, como te decía, muy difícil, pero que Terrible. al principio me asustó mucho, me parecía que ya no teníamos futuro, pero seguí produciendo mucho también en este momento. Tal vez esto de producir muchos videos me salvó la vida, porque me mantuvo despierta y creando. ¿Y qué videos Y de ahora qué? me estoy ¿Videos de qué estuviste haciendo? Yo hago muchos videos de video de arte Ajá. o con actuaciones, performances Ujú, mías que nacieron justamente debido también a las emociones que estaba sintiendo y ujú. viviendo en esta época, que también fueron después incluidas en cosas que se estaban haciendo en Italia con festivales, que me mantuvieron viva y con ganas de trabajar, porque habían veces que parecía que se te quitaba la gana de hacer todo. No sé, acá fue muy duro, no fue como en Ujú. Uruguay, Sí, sí, que sí, no. tuvimos Sé que el un COVID, lockdown sí, muy, sí. muy duro. Yo me quedé Tremendo, encerrada en tremendo. casa casi 3 meses. Y entonces Alessandra. nada, Ujú. fue una época aparte inesperada, ¿no? Ujú. También esto, que no estamos acostumbrados a esta falta de Lo libertad, y uno ya inesperado, valora mucho sí, más es las la cosas. incertidumbre total. Alessandra, tenés un segundo apellido que es totalmente poético. El primero también, Mosca Amapola. Mosca es mi apellido, Sí. Amapola es un nombre de arte, eso me puse Ah, sola porque me encanta la palabra y lo que significa. perfecto, perfecto. No es Bueno. mi apellido, sino es un nombre de arte que yo Mm, utilizo. ujú. Igual de Mosca y Amapola está muy bien, ¿eh? Las dos. Gracias. Gracias, es Está una bárbaro. coincidencia Perfecto. que No, suene bien. está muy bien. Pero Bueno, Amapola, bueno, porque me gusta mucho la canción y por otras razones que tienen que ver con mi mamá y con mi familia. perfecto. Bueno, Alessandra, ¿qué, digo, gracias por estar en la máquina de pensar. Te quería preguntar en qué parte de Italia vivís. Yo vivo en Roma, En Roma, en Roma. Bueno, cerca de Roma. Yo vivo en Monterotondo, un perfecto. pueblo casi ciudad cerca de Roma. Perfecto. Te mando un abrazo grande, gracias por Yo atendernos y estar también. allá de noche en Italia, cerca de No, no, al Roma. contrario, Y, al y- contrario, yo les agradezco la atención, el poder haber hablado de esto que me hace siempre tanto feliz. Y nada, yo también les mando un abrazo, y quien quiere puede encontrar las informaciones, si quiere investigar más en YouTube o en las páginas, ya pone Mario Benedetti otra sorpresa y salen todas las informaciones. Muy bien, exactamente. Bueno, gracias por todo, ¿eh? Y un abrazo grande. Gracias a ustedes, Chao, un chao. beso y mucha suerte. Beso. Chao, buenas noches a todos. Buenas Gracias noches. por estar. La columna bicéfala de Palleja, Fernández de Palleja y Pedro Peña, esta vez nos toca con Maldonado. Fernández de Palleja, ¿cómo andas? ¿Andas bien? Buenas noches, ¿cómo le va, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Sí, sí, Acá sí. estamos preparados después de tener unos días de sol, incluso. O sea, parece que el año se mueve a pesar de que nosotros no nos movamos, que digamos que las estaciones, los brotes siguen su ciclo, el agua se mueve, el agua viene del río Uruguay, llega al río de la Plata y se termina por acá en Maldonado, donde tiene su límite con el océano Atlántico. Y hice toda esta introducción acuática para mencionar que el autor del cual voy a hablar hoy Sí, vive en Alvear, en la provincia de Corrientes, ajá. Cerquita del río Uruguay. Es un pueblo costero del río Uruguay, aguas arriba, digamos, de Uruguayana hacia el norte, cerca de la localidad brasileña de São Borja. Ujú. Interesante porque me estoy situando en una zona cercana a donde se situaba Incidente en Antares, que fue el otro libro que comenté anteriormente Mm. del Pero acá brasilero estamos Diego. hablando, perdón, estamos hablando de la Mesopotamia argentina, ¿no? Igual, Claro, ¿no? estamos hablando Ujú. de la provincia de Corrientes, Ujú. justamente contra el río Uruguay, concretamente del autor José Gabriel Ceballos, que es un narrador que seguramente en Uruguay no resulte muy conocido. No No. se oye hablar generalmente tampoco de la narrativa del interior de Argentina. Digamos que lo que llega con más fuerza es como de Buenos Aires. Digamos que lo más hegemónico son narraciones más bien urbanas, ¿no? De hecho, No, o si no, si digo, tienen que triunfar en Buenos Aires para que después ahí está. conozcamos a Selva Almada, o yo que sé, a Cheli Panza que vive ahí, o gente, o a Mariano Quirós, que es de Resistencia Chaco, pero tienen que triunfar en Buenos Aires para que aparezca, si no, O a si están... nuestro, Ujú. o a nuestro propio Horacio Quiroga, ¿no? Porque en realidad
si bien es uruguayo, su narrativa es más bien argentina, ¿no? Misionera, en realidad, ¿no? Ujú. Que también triunfó en Buenos Aires, por cierto. O sea, en realidad, tal vez nos viene más por Buenos Aires que por Salto o por Montevideo. En el caso yo me he movido por una geografía que, premeditadamente, me he movido por una geografía que, no sé, anduve por 33, anduve por el Estado de Río Grande del Sur. ¿A dónde más me fui? Bueno, llegué hasta Montevideo con Paula el otro día, pero en general me he movido... Bueno, pero con Paula llegaste a Berlín también, en Alemania. Con Paula llegué a Berlín, exacto. Pero me he movido más o menos dentro de unas geografías pampeanas e interiores, digamos que con la idea de rescatar y de evitar que se quemen justamente algunas narrativas que tienen no solo su localización literaria, sino también el lugar donde viven sus autores fuera de los centros habituales de distribución de cultura, como es el caso de Ceballos, que vive, repito, en Alvear, es un pueblo chico, muy chico, incluso uno mira el mapa en el Google Maps y casi que puede recorrer sus calles rápidamente. Yo lo conocí a José Gabriel Ceballos acá en Maldonado, y es que sucedieron hace años unos encuentros de escritura. De acuerdo, sí, los encuentros de escritoras, claro, que estaban muy bien concebidos. A mí me invitaron una sola vez como periodista, pero me pareció extraordinario, le dimos difusión. Tengo que decir también que ofrecí darle cada año difusión y no me invitaron más. No pero bueno, la culpa es de Pereira. Sí, ya lo sabe Pereira, sí, se lo dije. Eso queda claro. Ahora le digo porque lo voy a ver dentro de un rato. De hecho, tenemos un cónclave ahora dentro de un rato. Pero me voy a tener que meter con la novela en vez de... Dale, en directo. Del chusmerío. La novela de la cual voy a hablar hoy se llama Víspera Negra. Es una novela que se ha reeditado recientemente en Argentina. La editaron en una editora del Chaco. Incluso su presentación fue virtual, y de hecho hasta hubo algunos chisporroteos porque fue suspendida. Incluso el autor tuvo alguna clase de polémicas políticas, porque es un hombre que no calla sus preferencias políticas y suele navegar contracorriente. O sea que imagínate que de repente dijo que había votado, que iba a votar a alguien que después le generó problemas, porque sabemos que en Argentina las cosas son bastante drásticas en ese sentido. Sí. Y de hecho, perdón, pero esta novela, entonces estás hablando de algo reciente, ¿no? O sea, eso te entiendo, de este año. No, la novela se reeditó recientemente, pero tiene unos cuantos años, okay. ya te digo, es del 2004. Ok, dale. Y empieza así, ya te hablé de política, te leo unos parrafitos. Dice: el senador Juan Ramón Vidal sueña con leprosos. Vienen por un llano donde él aguarda solitario, sentado en un sillón. Son miles, con banderas rojas. Rojos los pañuelos, las corbatas, los ponchillos, los cintillos de los sombreros, los vestidos y los moños de las mujeres. Una enorme caravana de leprosos a pie y a caballo y sobre ruedas, ataviados con el color político de Vidal. Vienen lentos y en silencio. Vienen como si no les importara venir. A medida que se acercan, en el rojo vibrante, se distinguen las deformidades, los muñones, las úlceras, los rostros inflamados, los rostros carcomidos. Se pregunta al doctor Vidal por qué aquellos infelices no se cubren debidamente. Hay una ley, no recuerda el número, que les prohíbe provocar la repugnancia pública. Y ahí sigue, así arranca. El senador Vidal es, en realidad varios de los personajes, como el senador Vidal y incluso el gobernador de la época de la provincia de Corrientes, de apellido Torrent. Esta narración transcurre... Es real, digamos, se llamaba así, no hay... Basada, con personajes reales, pero bueno, ficcionada, ¿no? Okay, la realidad quizás fue peor, ¿no? No, pero no usó el mismo nombre, obvio, sí. Es el mismo nombre del senador, sí, exactamente. ¿Sí? Eso te lo preguntaba. Él mismo, Ceballos lo declara al inicio de la novela, lo comprobé, existen, los personajes existieron. El senador Vidal fue uno de estos caudillos provinciales que resultan ser los dueños de las provincias. Esto en Uruguay puede sonarnos un poquito exagerado. De pronto sí, bueno, viste que ahora estamos en el tema de las elecciones municipales, sabemos que hay X caudillo que es el dueño de los votos, o que, bueno,
pasan cosas como esas, pero Sí. uno cuando va a Argentina de repente, o cuando se Sí, interioriza sí, un poco de la es más de la exagerado. realidad Sí, política sí, sí, de las sí. provincias, sabe que de pronto las provincias llegan a ser propiedad o feudo de un Familiares gobernador. son incluso, porque después se Claro, van heredando. Sí, 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 hay sí. una familia, los Ujú, Rodríguez Sanz, San Luis, ujú, sí, hay sí. unos en Misiones que se llaman clos, Ujú. que van como heredando el cargo, son dueños dueños, por ejemplo, los clos de Misiones, donde estuve, son dueños de la concesión del Parque de las Cataratas del Iguazú, y la empresa de ómnibus que te lleva, y hasta el que sube a vender por oro al ómnibus. Una cosa extraordinariamente monopólica y bueno, y a nuestros ojos horripilante. El senador Vidal, en este caso, viene a ser como el caudillo, el que se siente que tiene el poder sobre la provincia de Corrientes, y viene a ser el malo, digamos, ¿no? Y se enfrenta ¿a quién? Se enfrenta al doctor Susini. El doctor Susini es un otro provinciano que ha accedido en su caso al Ministerio de Salud Pública y que tiene por bandera y por misión instalar una leprosería, un lazareto, en la isla del Cerrito, que es una isla que está en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? El senador Vidal se había opuesto virulentamente, valga la palabra para este caso, a la instalación de esta leprosería con una excusa peregrina de que se iban a aumentar los contagios y todo lo demás. La novela tiene ese aire de la enfermedad que anda rondando, que viene a cuento con lo que estamos viviendo en estos días, donde siempre estamos hablando de un virus, de una cosa así. Sí, 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 sí. En Sí. la La peste. leprosería, la peste, claro. En la leprosería lo que iba a suceder básicamente era que a falta de tratamiento, porque todavía no se había desarrollado a nivel mundial, si bien se buscaba arduamente la cura, sobre todo en Europa, que averigüé y terminó siendo descubierta o desarrollada por un médico venezolano ya por los años 80, ¿no? Y esto vamos a citar en los años 30. Lo que se quería hacer en la leprosería era ni más ni menos que confinar a esta gente como una forma de tratarlos y, por cierto, también aislarlos del resto de la sociedad. Siempre está la figura del leproso como una persona que es rechazada por, bueno, los síntomas que le causa la enfermedad, algunos de los cuales se mencionaron ahí en ese párrafo que te leí. Ujú. Entonces, la novela es todo una pulseada entre el senador Vidal y sus fuerzas aliadas y el doctor Susini, que intenta establecer ese lazareto. Entonces toman como Susini resuelve, incluso hay como una especie de me hizo acordar un poco la Cruzada Libertadora, porque los iban a llevar a determinados personajes de la sociedad que padecían lepra, cruzando el río de noche a escondidas para evitar que fueran detenidos por las fuerzas adversas al lazareto. Tanto hay unas fuerzas adversas que hay una especie de grupo de personas que se hacen llamar los caballeros de la higiene, que se dedican a agredir leprosos, a perseguirlos, a oponerse a todo aquello que tenga que ver con su tratamiento incluso, y eventualmente incluso hasta matarlos, ¿no? Ujú. Entonces, el doctor Susini, junto con otro doctor que está por ahí a nivel local, resuelven como plan que tienen que llevar a algunos personajes representativos a habitar ese lazareto, porque de alguna manera tienen que hacer la publicidad, ¿no? No van a llevar a cualquier leproso paraguayo que encuentran ahí, si bien hay algunos que sí llevan, pero hay algunos personajes que son los que va siguiendo el libro en su transcurso, que son, por ejemplo, la poeta Clara Díaz Echeguren, es una poeta de alta sociedad y de alto vuelo erótico, que de hecho en su construcción recuerda mucho, a mí me recordaba mucho a Delmira Agustini, ¿no? Era una poeta erótica que incluso mantiene a lo largo de las páginas del libro un romance con un santafesino Maidana que aparece ahí, bueno, hay todo un tema de si Maidana va a aceptar ir al lazareto, no va a aceptar ir, porque además es casado, ¿no? Hay un personaje también que se llama Papocho, que es un personaje débil mental y marcadamente cinéfilo, digamos, ya aprovecha
a Ceballos para poner como telón de fondo el cine de la época, ¿no? Que Papocho ve con ojos bastante toscos, ¿no? Y le gustan como las escenas de acción y no entiende nada de los argumentos, por ejemplo. Y bueno, después, por ejemplo, hay un muchacho, José Menéndez, también de alta sociedad, también... Perdón, un detalle no menor es que sacó varios premios. Veo acá que sacó el segundo premio municipal de Buenos Aires y el premio Ciudad de Alcalá en España, por lo que leí acá. Sí, tiene uno en Costa Rica también. O sea, yo generalmente me olvido un poco de los premios porque está tan buena la novela que... Bueno, pero es un dato. No, es verdad, ¿no? verdad. En Es un España escritor... y en Buenos Aires, ¿no? Sí. Es un escritor, sí, que ha tenido muchos premios, por supuesto. O sea, tiene una prosa muy poderosa, donde además, quizá emparentando un poco lejanamente, ¿no? Emparentando lejanamente con Benedetti, es realista, digamos, ¿no? Está contando su aldea. Si bien, de repente, yo generalmente, Benedetti es más bien urbano, ¿no? Que claro. es lo que se hablaba recién. En este caso, también se hace una mirada de esa sociedad, pero que es una sociedad provincial que está ambientada históricamente allá por los años 30. Hay siempre en Ceballos una crítica muy ácida a los estamentos del poder, a la alta sociedad, al vicio en la alta sociedad, al clero, que también tiene una importancia bastante marcada a la hora de decidir sobre los rumbos de esa sociedad, cosa que también es interesante leer desde acá de Uruguay, donde generalmente no vemos a la Iglesia Católica como una institución tan poderosa, cosa que en Argentina parece ser algo bastante presente, ¿no? Claro. Entonces se da toda esa pulseada que está muy bien resuelta, porque bueno, va contando las historias y entremezclando las historias de los distintos personajes, que de alguna manera se van trenzando para llegar a un desenlace, bueno, que suceden cosas, por supuesto, ¿no? Ahí no quiero contarlo, pero bueno, la prosa podría incluso contar el final, porque cuando la prosa es buena, no importa el desenlace, no importa el planteo, más bien... No, sin duda que lo importante es la prosa y no el argumento, digamos. Es seguir ese transcurso, por supuesto. Es la experiencia, el clima, más una novela que es un clima. Básicamente se genera un clima ahí donde más o menos va mostrando cómo es que funciona esa sociedad, donde por ejemplo, no sé, hay un abogado de Tiburcio no sé cuánto, que es la tercera generación, muestra como el degeneramiento que sucede en el patriciado, que de repente hereda la fortuna pero no trabaja, está dedicado a la timba, a las mujeres, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ignacio, nos queda 1 minuto y medio. Bien. Recomiendo además, no sé cómo diablos se podrán conseguir acá en Uruguay, pero está bueno fijarse objetivos distantes, ¿no? Y tiene varios libros Ceballos, uno de los cuales es Ivo el Emperador, que está muy bueno también, que habla sobre un personaje gay, dueño de un prostíbulo ahí en esa zona, que también existió, y tiene muchos relatos breves también, están reunidos, por ejemplo, en un libro que se llama Fabulario de Buenavista. Buenavista es un pueblo que él se inventa para sus historias, que es como una especie de alter ego de Alvear, donde sucede todo, y generalmente las historias son muy entretenidas, tienen muy buenos efectos, y bueno, pinta su aldea y está pintando el mundo. Exacto. Una verdad que siempre funciona y siempre se constata. Bueno, nada, ¿cómo se llama la novela? Víspera Negra, ¿cómo se llama el autor? Se llama Ceballos. José Gabriel Ceballos. José Gabriel Ceballos. Tiene un nombre, no parece argentino, tiene un nombre más bien de mexicano, mirá vos. José Gabriel, sí. José Gabriel Ceballos. Bueno, está presentada esta novela, Víspera Negra, hay que encontrarla, yo supongo que en Escaramuza se puede conseguir, más que fue reeditada ahora en Buenos Aires en el 2020, entonces eso será posible seguramente. Víspera Negra, José Gabriel Ceballos. Fernández de Palleja, gracias por estar en La Máquina de Pensar y aportarnos este escritor que yo la verdad no conozco. ¿no? Estamos para servir, un abrazo grande. Muy bien, un abrazo amigos, se terminó La Máquina de Pensar, mañana vamos a estar con Espacio Aquelarre, Anabela Baldubino va a hablar de las fotos de Eduardo Longoni, un fotógrafo argentino que le sacó fotos a Benedetti, y también estaremos hablando con Carlos Daraquian,
que va a tener un recital sobre Mario Benedetti, 100 años, se va a llamar Señales, y lo va a hacer junto a Silvana Marrero. En dúo van a musicalizar poemas de Benedetti. Y después vamos a escuchar al propio Mario también en Cuando pasa por la voz. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.